Buen día, hoy hablaremos de populismo durante el gobierno de Alberto Fujimori y los integrantes somos Ana Paula Delgado, Joaquín Mogrovejo, Letiz Dueñas, Kiara Pinillos, Marcio Canicova y Enzo Vergara. Según Romeo Grompone, sociólogo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Uruguay, en Fujimori, Neopopulismo y Comunicación Política, Alberto Fujimori usó estrategias de comunicación política para así construir su imagen y consolidar su poder entre 1992 y 1997. Este trabajo también destaca el uso del neopopulismo como un estilo político usando discursos simples y acciones visibles para así poder fortalecer su relación con el público y votantes del momento. Durante las clases de diversas semanas, este tema se desarrolló en lo que vendrían a ser las semanas 14, 15 y parcialmente en la semana 12. Escogimos la semana 12 porque ahí se identificaron características de la lucha contra la subversión, relacionándola así con la agrupación de Sendero Luminoso y el MRTA. Durante la semana 14 se analizaron las responsabilidades y delitos durante el gobierno de Alberto Fujimori, así como su discurso de antipolítica. Finalmente, escogimos la semana 15, ya que durante esta semana se examinaron las medidas tomadas por el gobierno de ese momento para así poder salir de la crisis económica. Las principales causas del populismo en el gobierno de Alberto Fujimori en el año 1990 hasta el año 2000 estuvieron marcadas por la crisis económica y social, su liderazgo autoritario y su lucha contra el terrorismo. En primer lugar, la grave crisis económica con hiperinflación y pobreza y violencia política creó un contexto de desesperación. Esto hizo que la población aceptara el mensaje de cambio radical de Fujimori. En segundo lugar, consolidó un liderazgo autoritario al centralizar el poder, manipular las instituciones y controlar los medios, lo que le permitió implementar reformas neoliberales, como el Fujishock, que estabilizaban la economía. Finalmente, su lucha contra el terrorismo le permitió ganar apoyo al presentarse como el líder fuerte que garantizaría la seguridad, justificando medidas represivas y la violación de derechos humanos en nombre del orden. Esta combinación de factores le permitió mantenerse en el poder por más de una década, a pesar de las críticas a su autoritarismo. El respaldo popular que logró Fujimori, especialmente entre las clases urbanas, fue clave para su permanencia y la consolidación de su régimen. En un poco de contexto, las causas del populismo de Fujimori fueron las crisis sociales y económicas, su concentración del poder y el uso de la lucha contra el terrorismo para mantener la estabilidad y su control sobre el país. Consecuencias del gobierno en este caso, consecuencias del autoritarismo fujimorista entre los años de 1990 y 2000, o también el liderazgo autoritario, ¿ya? Entonces, durante esta época, las consecuencias que va a tener de esta causa son consecuencias políticas, sociales, económicas y también institucionales. Si hablamos desde el punto de vista político, vamos a decir que como consecuencia de ello es que desarticuló los mecanismos democráticos, concentrando justamente el poder mediante la corrupción del Estado, el soborno y la persecución de opositores, además de que implementó un modelo de gobierno que normalizó la corrupción y debilitó sistemáticamente los controles institucionales. Desde el punto de vista social, provocó una fractura social irreparable, la violación de los derechos humanos, la cultura del miedo, la popularización extrema, la fragmentación de comunidades, generando también la desconfianza y un tejido en este caso social, erosionado. Económicamente profundizó la desigualdad mediante las políticas neoliberales que privatizaron empresas públicas, concentraron la riqueza en élites reducidas y precarizaron las condiciones laborales en su mayoría. Y si hablamos de las institucionales, es que fueron debilitadas en una sociedad y justamente la sociedad fue profundamente fragmentada, ¿no? Y eso va a resonar justamente hasta la política peruana contemporánea. Ahora pasamos con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo recuerda el gobierno de Alberto Fujimori y qué impacto tuvo en su vida cotidiana? Lo que más recuerdo fue el cierre del Congreso, en primer lugar, y luego el paquetazo que dio, es decir, una inflación del 500%. Impactó porque justamente estábamos en un viaje de promoción y un día teníamos 100 soles que
que nos alcanzaba para hacer varias cosas y al día siguiente esos 100 soles no nos alcanzaban ni para un pan. Ok, ahora la segunda pregunta es, ¿qué considera que el populismo Fujimori benefició o perjudicó a su comunidad? ¿Por qué? Perjudicó porque no se invirtió ese dinero en obras de infraestructura grande que beneficiaran a muchos peruanos, sino se invirtió en populismo, en hacer comedores y dar táperes y regalos a personas, ¿no? Ok, y la última pregunta es, ¿cómo percibió la popularidad de Fujimori entre las clases populares y en qué medida sintió que esto fortalecía o debilitaba la democracia? La popularidad creció mucho en sectores populares porque prestaba mucha ayuda social, porque sabía y política a la vez, ¿no? Y eso perjudicó a la democracia porque todas estas personas pensaron que si votaban por Fujimori iban a tener más beneficios, más ayuda social, lo que no ayudaba a la democracia. Gracias. Para la segunda entrevista estamos con el señor Carlos. y la primera pregunta sería, ¿cómo afectó o influenció el populismo en el gobierno de Alberto Fujimori para su persona? Afectó bastante por el tema que en ese entonces era un más joven y dejé mis estudios por tema económico y lo que tenía que hacer era trabajar más para llevar la economía en ese entonces en mi casa o ayudar a mis padres. Nada. Vale. Ahora la segunda pregunta. ¿Fue positivo o negativo para usted el populismo de Alberto Fujimori en el país? Tiene sus partes positivas y negativas, ya que por el lado del populismo hizo que el pueblo creyera en todo, supuestamente en todo el gobierno que estaba haciendo, hasta cierto punto de vista, pero detrás de eso se cometían varias injusticias o varias formas partes de gobierno que no era bueno para el... Bueno, muchas gracias. En conclusión, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, 1990-2000, fue una etapa crucial marcada por el uso de estrategias populistas y autoritarias para consolidar su poder. Frente a una grave crisis económica y social, Fujimori supo presentarse como la solución, apelando a los sectores más vulnerables a través de medidas populistas como ayudas sociales directas, comedores populares y subsidios. Este enfoque le permitió ganar el apoyo de amplios sectores de la población, pero al mismo tiempo las personas dependían de los beneficios inmediatos ofrecidos por el gobierno a cambio de su lealtad política. Aunque Fujimori logró estabilizar la economía con reformas neoliberales como Fukushock, estas medidas profundizaron la desigualdad social económica al favorecer a las élites y perjudicar a las clases bajas. A pesar de la reducción de la inflación y la restauración del orden económico, su gobierno se caracterizó por el autoritarismo que debilitó las instituciones democráticas, la concentración del poder en sus manos, la manipulación de los medios de comunicación y la corrupción institucionalizada sofocaron las bases de la democracia y crearon un sistema político altamente dependiente de su figura. Socialmente, el gobierno del Fujimorismo también dejó profundas cicatrices. La polarización social, la violación de derechos humanos y la cultura de miedo que promovió y contribuyeron a una sociedad fracturada y desconfiada. Si bien su popularidad creció, ese apoyo se basó en la dependencia de ayudas inmediatas y no en un modelo democrático inclusivo. Para finalizar, el legado de Fujimori fue un gobierno que, aunque logró algunos avances económicos, también dejó una democracia frágil, instituciones corroídas por la corrupción y la sociedad profundamente dividida. La dependencia clientista y el autoritarismo del gobierno siguen siendo un tema clave de la política peruana actual, en estos efectos que aún resonan en una estructura política y social del país.